Hablamos con el politólogo Andrés Ballesteros. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué implicaciones tiene el resultado de la votación para el gobierno de Pedro Sánchez y el desarrollo, obviamente, de la legislatura, que es lo que más nos interesa? Bueno, pues principalmente la principal implicación, pues yo creo que va a ser la confirmación de que existen no solo uno, sino dos socios de gobierno que realmente van a realizar la oposición interna al propio gobierno, en contraposición a la oposición externa o dura de PP, Vox y Unión de Pueblo Navarro. Ajá. Estos dos socios son, pues en primer lugar, Podemos, con su guerra abiertamente interna y ya no tan interna con Yolanda Díaz y con Junts, y con Sumar, perdón. Y en segundo lugar, Junts. Junts optó, por cierto, por no votar a cambio de más cesiones, como el control de la inmigración y que se impulse, por ejemplo, el regreso de las empresas. Esta postura de Junts, que parece chantaje, pero entra dentro del juego político, ¿vaticina una legislatura corta o es precipitado decir esto? Bueno, el conflicto de Junts con Sánchez y con el Partido Socialista yo creo que debe entenderse siempre desde el marco de que la amnistía tiene que salir adelante sí o sí, y de las concesiones que puede dar el Gobierno de España a la Generalitat para poder erigirse Junts como una alternativa electoralmente eficiente en las autonómicas catalanas del año que viene. En ese sentido, pues yo creo que es arriesgado decir que el actual gobierno de Sánchez vaya a agotar toda la legislatura por la menor estabilidad que tiene su actual mayoría parlamentaria en detrimento de la legislatura anterior, pero creo sin duda que es muy precipitado también empezar a echar cábalas sobre todo esto de que puede haber una ruptura en el gobierno, sobre todo cuando todavía está en trámite la ley de amnistía y que es algo que se va a prolongar por lo menos como mínimo hasta finales de abril, 1 de mayo, ese debate en principio. Claro. A esta hora lo que mucha gente, muchos analistas están viendo es que, visto lo visto, el papel que va a jugar Junts en las políticas que quiera sacar adelante Pedro Sánchez en esta legislatura va a ser muy importante. Algunos hablan de que cada negociación puede resultar ser un calvario. Claro, el perfil que va a jugar Junts en este sentido va a ser de moderador de las políticas del gobierno, en tanto es sabedor que tiene una gran capacidad para aprobar, modificar o tumbar la legislación, ¿no? Y sobre todo por la gran capacidad comunicativa que ahora mismo tiene, por estar en el momento exacto, en el sitio exacto, siendo esta muy importante de cara, como digo, a las elecciones de Cataluña, donde ha estado durante los últimos meses perdiendo mucho terreno con Esquerra Republicana y también con el propio Partido Socialista. Bueno, sobre todo se va a presentar ante el electorado catalán como el principal valedor, ¿no?, Claro. del pueblo catalán, recuperando a políticos y personalidades ajusticiados por el proceso, consiguiendo competencias hasta ahora muy difíciles de conseguir o incluso de plantear, como puede ser la inmigración, y bueno, controlando en general la actuación no solo de Sánchez, sino de todo el gobierno. Desde luego se perfila que va a ser muy querido en Cataluña por los independentistas. Y yo le pregunto, ¿podría Pedro Sánchez reconducir esta situación? ¿Cómo podría el Gobierno encontrar un equilibrio entre sus propuestas y las demandas de partidos minoritarios para asegurar esa aprobación de medidas importantes para todos los ciudadanos, no solo para unos pocos? Sobre todo, se lo digo ahora que llega un escenario de elecciones autonómicas en Galicia, en País Vasco y, como usted dice, el año que viene en Cataluña. Bueno, si algo caracteriza a Pedro Sánchez es precisamente esa capacidad para navegar en aguas muy turbulentas que le han llevado a estar hoy donde está, ¿no? Después de su expulsión y toda esa historia generada dentro del Partido Socialista y, bueno, el actual viaje del héroe, ¿no?, que se montó como la historia el mito de gobierno de Pedro Sánchez. Sí que es cierto, como he comentado, que la estabilidad de los grupos que sustentan la mayoría parlamentaria es mucho menor que la anterior legislatura y, por tanto, nos podemos acostumbrar a que estos pactos in extremis, ¿no?, como los de ayer, en una jornada totalmente, bueno, desquiciante para muchos, pues va a ser bastante más común y, por otra parte, también lógico, ¿no? Las elecciones autonómicas, como bien comentas, bueno, es algo en lo que Junts tiene que saber jugar muy bien, porque evidentemente Junts no se presenta a las gallegas y vascas, pero sí se presenta a las europeas de este año, que van a ser, bueno, que siempre son un terreno donde Junts se ha desarrollado muy bien. Y por otra parte, pues como digo, las catalanas del año que viene, sabiendo ellos que tienen una capacidad muy alta de influir tanto en las políticas como sobre todo en la comunicación. Hay que recordar que Carles Puigdemont tiene un acta de eurodiputado en este momento que le da cierta inmunidad. ¿Le pasará factura a Pedro Sánchez estas concesiones a los independentistas en el resto de España? ¿Lo veremos pronto en las encuestas?
Bueno, aunque al final las medidas anticrisis sí que se hayan aprobado, el varapalo que tienen los subsidios tiene claramente un impacto en el Si quieres gobierno a nivel termino y me voy. interno, por su estabilidad, ¿no? Y a nivel externo por su popularidad también. Yo creo que en este sentido que al final podemos hablar de que Sánchez y el PSOE han salvado los muebles de la parte socialista de las medidas, mientras el resto del paquete, perteneciente principalmente a Sumar, con todo el tema de los subsidios por desempleo, pues ha sido tumbado, ¿no? Por lo que parece que es precisamente este conflicto entre Sumar y Podemos los que salen mayormente perjudicados en una semana tan convulsa. Como siempre, es muy importante saber los tiempos, ¿no? En política. En España no tenemos una gran tradición democrática de pactos y de gobiernos de coalición, y esto pues, nos resulta un poco más extraño. Pero los estudios sobre pactos y coalición en otros países, donde sí que es más común, pues demuestran que los momentos de menor popularidad de un gobierno de coalición y de sus socios son siempre al comienzo de la legislatura, porque es cuando parece que ha habido una venta de intereses a cambio de votos, etcétera, etcétera. Esta situación, no obstante, se va corrigiendo conforme pasan los meses, ¿vale? Por lo tanto, al final Junts es consciente de que unas elecciones adelantadas en un momento como este de bajada generalizada en el apoyo a todos los socios de gobierno puede ocurrir, puede dejar la Moncloa en manos de PP y Vox, lo cual sería pues totalmente una debacle para Junts porque tumbaría pues una medida estrella, ¿no? Que es la amnistía. Claro, buen análisis. Por cierto, una última palabra. ¿Podrá reconducir PSOE y Sumar la ruptura con Podemos o ya se ha materializado esa vendetta contra Yolanda Díaz y Arán Tabula Rasa? A ver, el conflicto Podemos-Sumar debe entenderse dentro de la lógica de la competición que ambas formaciones tienen dentro de un espacio político determinado, que es el espacio a la izquierda del PSOE. Este es un espacio estable, como bien ha demostrado la historia electoral de España, que siempre ha tenido un partido fuerte dentro de este espacio, ¿no? Pero que es bastante imposible, por no decir otra cosa, que pueda mantener dos partidos de un fuerte calado de forma indefinida dentro del Congreso de Diputados. Es decir, que antes o después una de las dos formaciones debe caer por el simple sistema electoral de España y cómo eso tiene una influencia directa en la elección de diputados. Entonces, la capacidad que pueda tener Sánchez verdaderamente es reducida por, eso digo, por los efectos que tiene el propio sistema electoral dentro de la comunicación interna de los partidos también. Pues Andrés Ballesteros, gracias por su brillante análisis sobre la situación.